saludo súper especial para todos los oyentes a esta hora que se conectan con esta su emisora Alegría y Gozo. Sean todos bienvenidos a este su programa Apologética Católica. Ama a Jesús y comprometerte, católico. Bueno, les recordamos a todos los hermanos, aquellos que tengan cualquier duda, cualquier pregunta acerca del tema, tanto del tema de hoy como de los temas anteriores, les invitamos para que nos escriban al 312-698-4579. Nuestra línea WhatsApp ya se encuentra habilitada para responder a todas sus preguntas en este su programa Apologética Católica. Esperanza, no está todo acabado. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al Padre Miguel Ángel. Ya se encuentra aquí en las instalaciones de esta su emisora Alegría y Gozo. Padre, buenos días y el Señor lo bendiga. Buenos días, Henry, a todos los que en este momento están en sintonía. Sean bienvenidos. Hablar de Jesús en la escuela, en la casa o el trabajo. Como siempre, vamos a iniciar con una oración, encomendándole al Señor nuestro día, nuestra jornada, todas nuestras actividades. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Te encomendamos este nuevo día. Te damos gracias porque nos permites nuevamente ver la luz del sol. Nos permites también ver esa luz de tu Espíritu que ilumina nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, Padre Santo, por conservarnos la vida hasta hoy, porque hay muchos que hoy fueron privados de esa luz, porque han experimentado desde hoy la vida eterna o desde anoche. No han podido ver la luz del sol hoy. Hoy, Señor, te damos gracias porque nos has conservado la vida, porque nos has conservado la salud. Te pedimos por aquellas personas que están en el lecho del dolor. Son tantas, Señor, tantas personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Te las encomendamos, Padre Santo, para que tú a través de tu Hijo Jesucristo pases su mano sanadora por todo su cuerpo, sus órganos, para curando, liberando, sanando de toda enfermedad, de toda dolencia, de todo sufrimiento. Te pedimos, Señor, también por aquellas personas que sufren en su espíritu, que en este momento están planeando tal vez muchos pensamientos que van en contra de su vida. Te pedimos, Señor, por ellas, para que las acojas, para que les ilumine tu espíritu les ilumine su mente y su corazón. Te lo pedimos por mediación de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, como ya hemos venido hablando en estos días anteriores, en estos programas anteriores, hoy nos vamos a continuar con este tema de los anticristos. Y les recuerdo el lema que hemos adoptado. Es: católico instruido jamás será confundido. Católico instruido jamás será confundido. Y católico que lee, a ningún protestante le cree. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Y precisamente en eso es que se ha basado nuestra confusión, o la confusión de muchas personas católicas, precisamente porque no están instruidos, porque no han leído, porque tienen la Sagrada Escritura. Porque yo a veces cuando confieso a las personas les pregunto que si tienen la Biblia y me responden que sí. Pero, es decir, hasta el momento ninguno me ha dicho que no tiene la Biblia. Todos tenemos la Biblia, pero muy posiblemente la tenemos por allá empolvada, guardada, bien conservada, pero no la leemos. En eso nos llevan ventaja aquellas personas que no comparten nuestra fe, que están viviendo otra fe, otra creencia. En eso, porque ellos sí la leen, mal leída o como sea, pero la leen. Mientras que nosotros, precisamente por no leerla, la tenemos, pero no la leemos, entonces
nos siembran la confusión y como no tenemos los argumentos necesarios, pues nos confunden y termina las personas, mucha gente, termina creyéndoles a ellos, creyendo una mentira. Porque una vez que siembran la confusión, siembran la duda, ya estamos perdidos. Ya estamos perdidos. Usted lo puede constatar en su vida cotidiana. Cuando alguien le dice, hoy es, por decir algo, hoy es viernes, y la gente y el que escucha se queda con la idea de que hoy es viernes, sí, hoy es viernes, y resulta que no es así. Fíjense todo lo que eso implica, todo el desorden mental y el desorden en las actividades que usted realiza pensando que hoy es viernes. Y si no se constata eso, si no va otra persona, no va un almanaque y realmente verifica que hoy es jueves, que no es viernes sino jueves, pues entonces esa persona va a seguir con la confusión y va a seguir con la duda. Pero eso les falta a muchísimas personas, o mejor dicho, a todas las personas que están por allá, que fueron católicas y que están profesando otra fe, eso les sucedió. Ellas no se preocuparon de constatar, no se preocuparon de realmente verificar si nosotros somos idólatras o no. Verificar si María tuvo más hijos o no. No, eso no. Simplemente lo creyeron, como aquella persona que simplemente dice, ah, sí, hoy es viernes. Eso nos ha sucedido, y por eso ha sucedido porque mucha gente se sintió confundida y no quiso constatar, no quiso verificar. Eso es lo que yo estoy haciendo acá. Estamos tratando, y ojalá ustedes también me ayuden. Ojalá todos los que estén escuchando en este momento, o bueno, todos no, los que puedan y quieran y sientan eso en su corazón, de proponer otros temas, de preguntar, de cuestionar, etcétera, porque de esa manera nos enriquecemos mutuamente. Yo estoy con esta intención de ayudarlos a estudiar, a profundizar, a escrutar, a introducirnos en ese océano, en ese mar de la Sagrada Escritura, ayudándonos mutuamente. Y por eso estamos dando estos temas. Hoy vamos a continuar con este tema de los anticristos. ¿Por qué son anticristos aquellas personas que estuvieron en nuestra confesión de fe y después renunciaron a ella, se fueron por allá y ahora sí dizque conocieron el Evangelio, conocieron la luz, conocieron a Jesucristo, y resulta que están confundidos y no saben que están confundidos? Eso es lo más grave, que no quieren reconocer que están en la duda, no quieren reconocer que están confundidos, no quieren reconocer que están equivocados, no quieren reconocer. Ayer justamente, perdóneme que haga referencia a una anécdota, a una experiencia que tuve ayer allá en el hospital, primero con un pastor. Él estaba allí predicándole a la gente que estaba allí esperando su turno, y cuando me vio a mí, como iba con el clériman, inmediatamente él como que cambió el discurso y empezó a decir, solamente Jesucristo puede perdonar pecados, solamente Jesucristo puede perdonar pecados, nadie más puede perdonar pecados, los hombres son pecadores y ellos no pueden perdonar pecados. Entonces yo lo toqué en el hombro y le dije, hermano, busque Mateo capítulo 9, versículo 8, y empezamos allí ese compartir con la Sagrada Escritura. Yo no llevaba la Sagrada Escritura porque yo iba a ir a visitar un enfermo allí y por eso no llevaba la Sagrada Escritura, yo era a una unción. Y bueno, me encontré con esa realidad. Y bueno, a la final él, para abreviar la experiencia y la situación, él
terminó por coger su Biblia, colocarla debajo del brazo y se fue. Me dejó ahí con la palabra. Pero en un momento dado, yo le dije a él, no sea mentiroso, no engañe a la gente, pero así, con amabilidad, porque pues tampoco es para entrar en esa discusión fuerte, pero le dije, usted no me saca ni un texto donde dice que Jesucristo es el único que puede perdonar pecados. Yo le dije, sáquemelo. Dígale aquí a la gente cuál es el texto. Porque él estaba diciéndole a la gente, solamente Jesucristo puede perdonar pecados. Y yo le dije, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso escrito? Muéstreme un texto donde diga que Jesucristo es el único que puede perdonar pecados. Y no fue capaz. No lo sacó. No me leyó ni un texto. Y yo le dije, bueno, lea Mateo capítulo 9, versículo del 5, el 6, el 6, y yo le dije, ahí dice, Jesucristo les dice, es aquel episodio donde quitaron una teja en el techo y descolgaron a un paralítico. Y Jesucristo les dice, tus pecados te son perdonados. Y cuando Jesucristo les dijo eso, todos empezaron a murmurar. Y en el versículo 6 dice, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico. Y en el versículo 8 dice que la gente quedó admirada de lo que había visto y también quedó sorprendida de haberle dado ese poder y esa potestad a los hombres. Yo le dije, ahí está escrito que Jesucristo dio esa potestad a los hombres. ¿Cuál potestad? No de levantar al paralítico, no, de perdonar pecados. Y cogió la Biblia y empezó, me dio la espalda y empezó a hablar nuevamente y se fue. Y yo le dije, no sea mentiroso, no engañe a la gente. Eso es lo que sucede. Después otra muchacha, también allí como tratando de apoyar al señor y entonces yo le decía, pero muéstreme un texto. No, es que sí lo dice la Biblia, pero yo no me acuerdo del texto. Entonces, ¿para qué dice que dice la Biblia? Ese es el argumento que ellos presentan. Dicen, todo mundo de ellos que vienen por ahí evangelizando, dice la Biblia, pero no sacan ningún texto. No le sacan a usted ningún texto. ¿Por qué? Porque ellos están repitiendo como loros lo que otro le dijo. No constatan. Dicen, hoy es viernes, sí, es que todo el mundo dice que hoy es viernes. Y no constatan. Ese es el problema. El problema clave y el problema más sólido, más contundente de ellos es ese. Que no constatan. A ellos le dijeron que la iglesia era una prostituta y ellos se quedaron con eso. Pero ellos no constatan, no verifican en la Sagrada Escritura. Y yo le decía a esta muchacha, pero si ustedes se dicen muy bíblicos, si ustedes estudian la Biblia, ¿por qué no se aprendió al menos un texto? Bueno, para que ustedes verifiquen. Bueno, hermanos, era como una pequeña explicación y una animación para continuar con estos temas y por qué yo estoy dedicado a que defendamos nuestra fe. Necesitamos defender nuestra fe. Hasta el momento no ha habido el primero que me diga que yo soy mentiroso. Hasta el momento no ha habido el primero que me diga, usted no está diciendo la verdad. No ha habido el primero. En cambio yo a todos sí les he dicho, no diga mentiras, no engañe a la gente. Bien, hermanos, de modo pues que hoy vamos a continuar con este tema de los anticristos. Y vamos a constatar con la Sagrada Escritura, donde está claro, donde Juan va a mostrar que está claro que hay personas que salieron de los nuestros, no eran de los nuestros, y se fueron a creer otra cosa y ahora están persiguiendo a la iglesia.
Vamos a empezar con Juan, primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 18. Vamos allí a empezar con ese texto y vamos a ir explicando y constatando lo que San Juan nos dice en este texto. Hijitos, estamos en la última hora. Estamos en la última hora. Cada uno vive su última hora. Fue la última hora para aquellos que vivían en su tiempo. Es la última hora para los que vivieron hace 500 años. Era la última hora para los que vivieron hace 1000 años, 2000 años y nosotros. ¿Por qué la última hora? Porque siempre nosotros, en ese trayecto, en esa historia que nosotros vivimos en esta tierra, siempre está, sobre todo en estos últimos tiempos, están viniendo personas a decir y a predicar otra cosa. Hijitos, estamos en la última hora. Y han oído que va a venir un anticristo. Y bueno, él habla aquí en singular. ¿Han oído ustedes que va a venir el anticristo? Alguno puede decir, ese es el Papa. Alguno puede decir, esa es la Iglesia Católica. No, señor. ¿Cuál es el anticristo? Está hablando en singular y ahora va a hablar en plural. En singular, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el demonio es uno solo. El demonio no son varios. No es que yo tengo un demonio, el otro tiene un demonio, el otro... No, el demonio es uno solo. La tentación es una sola. Pero se manifiesta en cada persona de una manera diferente. En cada persona de una manera distinta. Se le presenta a usted de una forma, a mí se me presenta de otra, pero la tentación siempre es una. La misma, siempre. Pero se personifica en cada uno. Y por eso San Juan está diciendo, han escuchado que va a venir el anticristo, es decir, una fuerza que va a atacar a la humanidad, una enfermedad, por eso dice una enfermedad, una pandemia, por decir, una pandemia. Pero son muchos los que se van a ver afectados por esa enfermedad, pero es una sola. Entonces dice San Juan, que va a venir, han oído que se dijo, va a venir el anticristo. ¿Cuál es el anticristo? Aquella fuerza contraria a la fe. Va a venir esa fuerza contraria a la fe, que nos va a atacar, que nos va a hacer dudar, que nos va a hacer tambalear en la fe. Siga. Pero ya han venido varios anticristos. Pero ya han venido varios anticristos. ¿Se fijan que entonces allí está, ahora sí, se personifica en varias personas, en esas personas que están en la calle, por ahí tocando puertas. Se personifica. Pero han venido, ¿cómo dice? Pero ya han venido varios anticristos. Pero ya han venido varios anticristos y usted lo ha constatado. En la calle, en la casa, tocando las puertas, o en la calle, usted lo puede ver, perdóneme, usted lo pueden ver que van día 2, día 3, evangelizando en la calle, pero son varios. Entonces, ya podemos nosotros verificar que son personas que están asumiendo ese papel de anticristos. ¿Por qué? Porque están persiguiendo la fe, porque están persiguiendo la Iglesia Católica, porque están persiguiendo a los verdaderos cristianos, como lo decíamos el lunes pasado. ¿Cuál es el verdadero cristiano? Aquel que se identifica. ¿Cuál es la señal? Como decía Jesucristo a los discípulos, ¿cuál es la señal? Esta será la señal por la cual todos van a reconocer que serán mis discípulos. El amor. Y yo les digo, ¿eso es amor? ¿Perseguir? ¿Eso es amor? ¿Hablar mal de la Iglesia? ¿Eso es amor? ¿Hablar mal del Papa? ¿Eso es amor? ¿Blasfemar? Etcétera. Entonces, han oído que venía un anticristo. Y son varios, pero han venido varios. Siga. Por lo cual conocemos que es la última hora. Por lo cual conocemos que es la última hora. ¿Por qué conocemos que es la última hora?
porque estamos siendo atacados, estamos siendo perseguidos por esos anticristos. Siga. Esa gente salió de entre nosotros. Esa gente, repita. Esa gente salió de entre nosotros. Esa gente salió de entre nosotros. Usted le puede preguntar, ¿usted fue católico? Sí, yo fui católico. Me bauticé en la Iglesia Católica. Algunos pueden decir, no, yo nací evangélico, yo nací testigo de Jehová, yo nací no sé qué. Puede ser. Pero los papás o los abuelos fueron católicos. Dice San Juan muy clarito, esa gente salió de entre nosotros. No fuimos nosotros que salimos de dentro de ellos. Como ayer yo le decía a esta muchacha, y si usted fue católica, si usted se bautizó en la Iglesia Católica, ¿por qué renunció a esa iglesia? ¿Por qué renunció a nuestra fe? ¿O por qué renunció a esa fe? ¿A usted no le predicaron a Jesucristo? Bueno, esa gente ha salido de entre nosotros. Siga. Pero no eran de los nuestros. Pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. se habrían quedado con nosotros. Y eso es tan cierto que lo vamos a constatar con otro texto del mismo San Juan. Juan capítulo 8, versículo 31. Para que verifiquen ustedes, para que constaten ustedes, que realmente si ellos hubiesen sido de los nuestros, se hubieran quedado con nosotros. Y si realmente ellos fueran cristianos, si ellos fueran verdaderos seguidores de Jesucristo, se hubieran quedado con nosotros. Les repito ese texto, dice, esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Mire lo que dice Jesucristo, les dice Jesucristo a los discípulos. Bueno, no solamente a los discípulos, sino a los judíos, a todos los que estaban allí, los que lo estaban siguiendo, a los que realmente habían creído en su palabra y lo estaban siguiendo. Oigamos y podamos constatar que hay una lógica interna dentro de la Sagrada Escritura. Los evangelios, las cartas de San Pablo, las cartas de Juan, etcétera, todo, hay una lógica. Escuchemos. Ustedes serán verdaderos discípulos míos. Ustedes serán verdaderos discípulos míos. Es decir, primero, ¿qué significa eso? Que hay unos discípulos, sí, pero que no son verdaderos. Algunos que se dicen cristianos, sí, pero no verdaderos. Allí está claro. Aquí conocerán que soy verdaderamente mis discípulos. Siga. Si perseveran en mi palabra. Si perseveran... No, pero a ver. Sí está Juan 8:31. Sí. Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Eso. Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Aquellos que habían creído... Le decía yo a esta muchacha, ¿usted creyó en Jesucristo cuando estaba en la Iglesia Católica? Entonces, ¿por qué no se mantuvo? Fíjense lo que le va a suceder a los que no se mantienen en su palabra. Dice San Juan en esta carta, si hubiera sido de los nuestros, hubieran permanecido con nosotros. Entonces usted no se puede llamar cristiano. Porque si hubiera sido realmente cristiano, hubiera permanecido con nosotros. Pero fíjense lo que le dice Jesucristo a los judíos que habían creído en él. Siga. Ustedes serán verdaderos discípulos míos. Ustedes serán verdaderos discípulos míos. Si perseveran en mi palabra. Si perseveran en mi palabra. Por eso pongo a otro a leer. Para que no digan que es que yo invento o yo tergiverso. No. Repita. Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Si perseveran en mi palabra. Dice San Juan, dice, pero no eran de los nuestros.
porque si hubiesen sido de los nuestros, se hubieran quedado con nosotros. Entonces, no eran de los nuestros. No eran de los nuestros. No se puede llamar cristiano, porque si fuera realmente cristiano, se hubiera quedado aquí. Se hubiera quedado en la verdadera iglesia. ¿Por qué renunció? Dice Jesucristo, seréis verdaderamente mis discípulos, verdaderos discípulos. Eso indica que hay unos discípulos que lo siguen a Él, sí, siguen a Jesucristo, pero no son verdaderos. Siga. Entonces conocerán la verdad. Entonces conocerán la verdad. Otro punto en el cual quisiera hacer énfasis. Conocerán la verdad si se mantienen en nuestra palabra, si se mantienen con nosotros. Si no se mantienen con nosotros, no pueden permanecer, no pueden conocer la verdad. Entonces ellos sí están en la mentira. Porque entre verdad y mentira no hay término medio. No hay término medio. O estás con Jesucristo, estás con la verdad, o no estás con la verdad. No hay término medio. O tú estás con Jesucristo, o la persona está con Jesucristo, o no está con Él. Y dice Jesucristo, conoceréis la verdad. ¿Quién es el que conoce la verdad? Aquel que está y que permanece en su palabra, aquel que está con Jesucristo. Ese será el que conoce la verdad. Ese será el que tiene la verdad. O sea, los otros no tienen la verdad. No tienen la verdad porque no permanecieron en su palabra. ¿Ya terminó? Y la verdad los hará libres. Y la verdad los hará libres. Por eso son esclavos. Ellos son esclavos. Nosotros, por fortuna, somos libres. Somos libres de hablar. Somos libres de predicar. Pero ellos no. ¿Por qué? Porque ellos están esclavos de una palabra del pastor, de una palabra de otra persona. Bueno, ya, perdóname que ya está... es momento de hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa para descansar y en breve continuamos. No se vayan de la sintonía que ya regresamos. Bien, hermanos, continuamos con nuestro tema de hoy. Estamos en el capítulo 8, versículo 32 del Evangelio de San Juan. Es una cita muy clave. Ojalá tal vez ustedes me han escuchado en varias ocasiones hacer referencia a ella, porque vemos que allí hay una verdadera enseñanza muy profunda, muy significativa. Vamos a volverlo a leer y vamos a continuar. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Ahí está clarito. Ustedes serán verdaderos discípulos míos si permanecen en mi palabra. Siga. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Aquel que permanece en la palabra, que permanece en la fe, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. De modo que la verdad está en aquel que permanece en su palabra. El que no permanece en su palabra no tiene la verdad. Y por eso se convierte en un atacador, se convierte en un verdugo, se convierte en un enemigo de la fe, en un anticristo. Ahora, ¿dónde se constata y dónde se confirma eso? Se confirma eso, el mismo Jesucristo lo va a confirmar a los discípulos. Lucas capítulo 10, versículo 16. En Lucas capítulo 10, versículo 16, va de alguna manera a confirmar esto que estamos diciendo. Vamos a ir leyéndolo así despacitico para que ustedes puedan observar cómo lo que les decía ahora, la Sagrada Escritura maneja una línea lógica, y eso no se desvía de ahí, es una línea que tiene la lógica de la palabra, y de la palabra que lleva a la verdad. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les escucha a ustedes, a mí me escucha.
ellos no escucharon la verdadera palabra. ¿Por qué no la escucharon? Porque no se mantuvieron. No la escucharon. Escucharon fue otra cosa. Escucharon fue un enemigo. Vieron que, por ejemplo, el sacerdote o el obispo o aquella persona, porque los regañó un momentico o porque les dijo alguna palabra o los corrigió por X o Y motivo, o les dijo, vea, cásese, sea fiel, ame, perdone, comprenda al otro, tenga paciencia, etcétera, ya con eso se rebelaron contra la iglesia o se rebelaron contra algún presbítero que los corrigió. Y por eso inmediatamente no escucharon esa palabra, rechazaron la palabra. Ya, por una corrección que le hicieron, rechazaron una predicación, rechazaron una fe, rechazaron unos sacramentos, rechazaron la palabra. Y por eso se fueron. ¿Por qué? Porque allí no les van a recriminar nada, no les van a llamar la atención porque tienen que confesarse, porque tienen que casarse, porque tienen que ser fiel. No, allá puede hacer en eso. Por eso mucha gente se va. ¿Por qué? Porque allá pueden hacer lo que se les da la gana. Es decir, pueden llevar un anarquismo a la máxima potencia. Usted puede hacer lo que quiera allá. Muy fácil. Siga. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. ¿Sí ve? Aquel que rechazó la palabra, rechazó la fe, rechazó la iglesia, está rechazando a Jesucristo. Lo dice clarito. Apréndanse esa cita. Lucas capítulo 10, versículo 16. Lucas capítulo 10, versículo 16. Quien me rechaza a mí, quien lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí. ¿Y quien me rechaza a mí? Siga. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Me rechaza a mí. O sea, está rechazando a Jesucristo. Si el que rechaza a Jesucristo se convierte en un anticristo, se convierte en un perseguidor. La misma palabra lo dice, clarito. Y ahí no hay excusa. No hay manera de explicar o justificar la salida. No. Porque ellos mismos dicen que ellos salieron de entre nosotros. Yo era católico. Cuando yo era católico, estaba en la oscuridad, imagínense. Y yo les estoy mostrando lo que... ¿Sí ven? Les estoy mostrando lo contrario. Ahora bien, los que realmente permanecemos en su palabra, estaremos en la luz. Y los que realmente permanecemos en esa predicación, en esa querigma, pues seremos verdaderamente sus discípulos. Siga. Ya. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Bueno, no puedes estar rechazando la vida eterna, está rechazando el cielo, está rechazando a Dios, está rechazando al Padre, está rechazando la fe. Ahí está claro. No hay excusa, no hay excusa para decir que yo ahora sí estoy en la luz, que esa persona sí está en la verdad. No hay, porque yo le estoy comprobando que no es así, que no es verdad. Y fíjense cómo los discípulos y aquellas personas que estaban en la Iglesia Católica y que se fueron, los que estaban con Jesucristo y se retiraron. ¿Por qué se retiraron? Vamos a verlo y a escucharlo. Del mismo San Juan. Estamos en el Evangelio de San Juan porque es él el que está hablando por una parte de la fe y por otra parte de la verdad. De la verdad. Ellos dicen que conocieron la luz, que conocieron la verdad. Vamos a ver si es cierto. Juan capítulo 6, versículo... A ver, vamos a empezar en el versículo 60. Del versículo 60. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro. Este lenguaje es muy duro. Eso ha sucedido con muchas personas que eran católicas y se fueron. ¿Por qué? Porque el lenguaje de la Iglesia Católica es muy duro. Porque el lenguaje de la predicación nuestra es muy duro. Algunas de las personas
que me han oído, que me están escuchando, algunos, han dicho, padre, pero es que usted por qué pelea, usted por qué discute, usted por qué... Y no, es que Jesucristo no discutía. Jesucristo, el que tiene la verdad, trata de hacerla valer. Porque ¿cómo yo voy a aceptar una persona que me viene con una mentira? Dice el mismo texto, este lenguaje, Jesucristo voy a contestar un poquitico ese capítulo, todo el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el 68, porque va hasta el 68, 70 por allí, todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, es un capítulo bastante largo, como pueden ustedes notar, y allí todo el capítulo está hablando del discurso del pan de vida. Empieza con la multiplicación de los panes y continúa con el discurso del pan de vida. Él diciendo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan, etcétera. Va hablando de todo eso en todo el capítulo 6. Y aquí ya les acababa de decir, el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Entonces ellos dijeron, esa predicación, esas palabras son muy duras. Se están refiriendo a ese momento, pero no solamente a ese momento del que les estaba predicando sobre el pan de vida, sino también a otros momentos. Por ejemplo, ustedes recuerdan Lucas 14, 26. Lucas 14, 26 dice, lo seguía mucha gente, y volviéndose, ¿por qué lo seguía tanta gente? Porque ahí mismo en el capítulo 6 de Juan, Juan 6, 24, 23 por allí, dice, ustedes me siguen porque les di de comer, les había multiplicado los panes, les había de comer y todos habían quedado saciados. Y por eso lo seguían. Y él mismo les recriminó, les dijo, ustedes me siguen porque les ha dado de comer. Ahí en este mismo capítulo 6, versículo por ahí 23, 24. Y les dice, no trabajéis por el pan perecedero, sino trabajad por el pan que perdura para la vida eterna. Allá en Lucas capítulo 14, versículo 26, dice que lo seguía mucha gente. ¿Y por qué lo seguía? Por eso, porque hacía milagros, porque les multiplicaba los panes, porque les daba de comer, etcétera. Por interés. Mucha gente sigue a veces a Jesucristo por interés, por interés. Y por eso muchos se hacen pastores, por interés. Muchos se han ido de la Iglesia Católica, por interés. Por puro interés. Y allí le dice en Lucas capítulo 14, versículo 26, dice que lo seguía mucha gente y volviéndose les dijo, el que quiera ser mi discípulo, que vaya, odie a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa y hasta su propia vida, para ser discípulo de Jesucristo. ¿Quién de ahí en adelante, quién lo siguió? Muy pocos parece. Por eso los discípulos y la gente le decía, este lenguaje es muy duro, no solamente por lo que les estaba hablando del pan de vida, del discurso del pan de vida. ¿Cómo nos va a dar a comer su carne? Por allá en el versículo 32 de este capítulo 6, versículo 32, 33, dicen que la gente se escandalizaba de lo que él estaba diciendo. Porque ¿cómo nos va a dar a comer su carne? ¿Cómo nos va a dar a beber su sangre? Y se escandalizaban de hecho. Repita y siga. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? ¿Quién querrá escuchar ese lenguaje tan duro? El que quiera seguirme, que odie a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa, y hasta su propia vida. Bueno, ese lenguaje es muy duro. El lenguaje de Jesucristo, el lenguaje de la fe, es un lenguaje muy duro. Es un lenguaje muy duro. Porque decirle a la gente que usted sea fiel, ¿usted por qué dejó a su esposa? ¿Por qué no sigue con su matrimonio? ¿Por qué no se confiesa? ¿Por qué no hace la primera comunión? ¿Por qué no se bautiza? Porque es un lenguaje muy duro. Lenguaje duro. Lenguaje duro que llamar a la gente a la justicia. Llamar a la gente a la verdad, a que diga la verdad. Es un lenguaje muy duro. Para mucha gente es muy duro. Para otros no. Porque de suyo, algunos lo siguieron, que fueron los discípulos.
Ya vamos a, por ejemplo, en el 66, versículo 66, y al versículo 66. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Imagine, muchos de los discípulos se volvieron atrás, muchos de los que lo habían seguido, que iban por interés, porque les había de comer y por otras cosas, por interés. Se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Y dejaron de seguirlo. Así como hay muchas personas que renunciaron a la fe católica y se fueron, renunciaron y se fueron. Hay muchos. Como vuelvo y repito, perdóneme que insista, pero salieron de los nuestros. Estamos analizando ese texto de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. No eran de los nuestros, pero salieron de nosotros. Ahí mismo Jesucristo está diciendo que muchos de sus discípulos no permanecieron en su palabra. No, porque dijeron, ese lenguaje es muy duro. Ese lenguaje, ¿quién podrá escucharlo? Pero el que me escucha a mí, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que me escucha a mí, escucha al que me ha enviado. Lucas, que ya lo leímos, Lucas 10:16. Bien. Bueno, siga, porque ahí viene otro pedacito, el 68, por allí, 67. Jesús preguntó a los 12. Jesús les preguntó. ¿Quieren marcharse también ustedes? ¿Quieren marcharse también ustedes? O sea, ¿todos se quieren marchar? Fíjense la respuesta de Pedro. La respuesta de San Pedro. Vamos a afinar el oído. Y yo creo que ya con esto vamos a ir terminando con ese texto, con esa respuesta de Pedro. Es verdaderamente la respuesta de aquel que se afianza en la fe, de aquel que quiere realmente seguir a Jesucristo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, quiere seguir a Jesucristo. Y allí vamos a experimentar y a notar y a verificar que realmente nosotros no nos podemos identificar con aquellos que dicen que ese lenguaje es duro y que no lo podemos seguir y que se retiran, como muchos que se han retirado, que salieron de los nuestros. Siga. Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? ¿A quién vamos a ir, Señor? ¿A quién vamos a ir? Ojalá que mucha gente, aquellos que han renunciado a la fe católica, pudieran decir, bueno, ¿y a quién vamos a seguir? ¿A cuál señor? Al señor pastor, al señor fulano de tal, porque ellos están repitiendo las palabras que le dijo el pastor. No, lo constaté ayer y siempre lo constato cuando hablo con estas personas que son recalcitrantes, que son fanáticas y que son obstinadas en su palabra. No, es que la palabra dice, pero nunca le leen a usted un texto, como me sucedió ayer. Nunca le leen a usted un texto. ¿A cuál señor? Dices Pedro, ¿a cuál señor vamos a ir? A ese señor que le están obedeciendo es a él, no a la palabra. Yo le dije ayer a esa muchacha, pero usted está obedeciendo es a lo que le dijo el pastor, no a lo que dice la palabra, porque yo le estoy leyendo la palabra y usted no me ha sacado ni un texto. Y le saqué varios textos y le dije, bueno, lee allí. A la final se cansó y dijo que el celular, porque no tenía la Biblia así física, sino la tenía en el celular, como yo. Entonces dijo, no, es que la Biblia, es que el celular se me está descargando. Pura mentira. Entonces yo le dije, bueno, listo. Entonces yo saco el mío, le saqué la Biblia de ellos, porque yo también la tengo aquí, y se la hice leer. Lea, entonces léalo usted. Y no quiso leerla. La gente que estaba ahí, es que la gente no es boba. La gente que estaba ahí alrededor se dio cuenta que realmente ella estaba engañada. ¿A cuál señor vamos a ir? Dice Pedro. ¿A cuál señor vamos a ir? Siga. Tú tienes palabras de vida eterna. Solamente Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Solamente Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Y nosotros seguimos a Jesucristo y somos fieles a su palabra, como les repito el texto que ya leímos, 8:34, 8:32, por allí. Dice, el que permanece en mi palabra será verdaderamente mi discípulo. Y conoceréis la verdad.
Palabra de Dios. Vamos a terminar. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Padre Santo, por este día, por tu infinita misericordia. Te damos gracias porque pones en nuestro camino personas que nos ayudan a ver claramente el camino que nos conduce hacia ti. Te pedimos, Señor, que nos preceda en este día, que nos acompañe, y te lo pedimos invocando tu santo nombre a través de tu Hijo Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ella también la saludamos para que nos acompañe, nos preceda, nos potencie y nos bendiga en este día. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre sus familias, sobre sus trabajos y sobre todas las actividades de este día y permanezca para siempre. Amén. Amén. Y recuerden el lema: católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Buen día para todos.